Hola, muy buenas. En 2012, en un contexto de crisis igual o peor que el que está viviendo España con la pandemia del COVID-19, entró en vigor una ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo objetivo era muy sencillo: evitar que España gastase más de lo que ingresaba. Sobre si consiguieron ese objetivo y sobre todo entender mejor esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es muy importante en la relación entre el Estado y las comunidades y los ayuntamientos, es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Suena aburrido, pero de verdad, quedaos que seguro que al acabar entendéis mucho mejor cómo funciona esta Ley de Estabilidad Presupuestaria. Venga, comenzamos. Como os he dicho hace un instante, suena aburrido, pero de verdad que es una ley súper importante para entender en la última década cómo funciona la relación, sobre todo a nivel económico, entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y que cuando oigáis en las noticias que hay conflictos entre los ayuntamientos, las comunidades, el gobierno, muchas veces tiene relación con esta ley de estabilidad presupuestaria, que obviamente es lo que vamos a tocar en este vídeo y sobre todo lo que vamos a empezar haciendo es simplificarlo todo y hacer un resumen rápido. Lo que hay que decir es que esta ley de estabilidad presupuestaria está en España, está en vigor, está aprobada desde 2012 y cuyo objetivo era atajar una crisis económica, como digo, peor casi que la de este COVID-19, es aquella crisis que empezó en 2008, bueno, pues que estaba atormentando a España y que básicamente esta ley lo que trataba era de responder a la demanda de la Unión Europea. Dicho de otra manera, España estaba diciendo: oye, por favor, Unión Europea, ayúdame a salir de esta crisis. La Unión Europea le estaba diciendo: dame garantías de que mañana no te vas a meter en otra crisis, y esta ley, digamos que es una respuesta a eso. Objetivo principal es que España no gaste más de lo que tiene, o como mínimo que cumpla con una serie de máximos, un techo de gasto, y no superarlo. Pero claro, eso no solo implica al gobierno español, sino que ese techo de gasto lo tiene que cumplir el gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y por tanto esta ley es muy importante para entender la relación, como digo, entre el país, es decir, entre España y las comunidades y los ayuntamientos. Vamos a ir un poquito más al detalle con esta ley y vamos a hacerlo pues explicando un poquito el contexto. Decía, desde 2008 hay una grave crisis económica y de deuda, ya sabéis, la crisis de deuda de la Unión Europea, que sobre todo afectaba al sur de Europa. Ya sabéis, Grecia era el caso paradigmático, pero España también estaba bastante ahogada. Ahogada en el sentido de que había mucho déficit, de que España año tras año, desde que llegó la crisis 2008-2009, estaba gastando más de lo que ingresaba y por tanto se generaba un déficit que España cada vez le costaba más de paliar. Es decir, cuando salía afuera a los inversores, a inversores privados, bancos, etcétera, decía: oye, por favor, préstame dinero, pues cada vez le costaba más. Así que lo que tenía que hacer era llamar a la puerta de la Unión Europea, que, como os he dicho al inicio, decía: muy bien, eres un país de la Unión Europea, hay que ayudarte, pero sobre todo nosotros, los países sobre todo ricos, los países del norte, queremos garantías de que mañana, con este dinero que nosotros te prestemos, no te vas a volver a meter en un lío. Y, entre otras cosas, pues se dieron diferentes respuestas. Una de ellas, quizá la recordaréis, en verano de 2011, los dos grandes partidos en ese momento, hay que pensar que no existía ni Podemos, Ciudadanos solo estaba en Cataluña, por tanto solo había dos grandes partidos, que eran el PSOE y el PP, en una noche de agosto hicieron un cambio en la Constitución española, en concreto en el artículo 135, que hablaba de la deuda, de cómo conseguir deuda, y lo que hicieron fue poner en ese artículo 135 que lo que iba a primar era la estabilidad presupuestaria. Es decir, que en ese momento con la Constitución te obligabas, a ti, España, a no volverte loco. O sea, ese cambio constitucional lo que te decía es: sí, muy bien, vamos a por deuda, pero ahora mismo la Constitución pone un freno. Es decir, no te puedes volver loco, no te puedes endeudar más de lo que vayas a poder responder. Dicho de otra manera, si tienes un trabajo que solo ganas 300 euros al mes, pues no, la Constitución lo que te prohíbe es que te vayas a pedir una hipoteca de 3 millones de euros, porque es claramente inviable que la vayas a poder pagar. Es decir, te puedes seguir endeudando, sí, pero lo que estamos diciendo es que ahora mismo ya no te vas a poder volver loco, porque lo dice incluso la Constitución. El objetivo era que España no tuviese déficit, es decir, que no gastase más de lo que ingreses. Ya sabéis que el déficit es cuando gastas más de lo que ingresas y el superávit es cuando ingresas más de lo que gastas. Pero bueno,
La cuestión es que con poner esto en la Constitución no sirve, porque la Constitución también dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y ya sabemos que eso, por mucho que lo ponga la Constitución, si no lo materializamos en el día a día no se nota. ¿Y cómo se materializa? Pues a través de una ley orgánica y en este caso la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta es la clave de lo que estamos comentando en este vídeo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria formalmente la conocemos como la Ley 2/2012, como digo, aprobada con ese consenso de PSOE y PP con el principal objetivo de evitar el déficit público. Tan sencillo como lo que acabamos de decir de la Constitución. Pero esto lo que hacía, la ley lo que hacía era poner las reglas del juego. Es decir, muy bien, la Constitución dice esto, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Pues esto te lo explica la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que básicamente lo que hacía era decir que el Estado, las comunidades y los ayuntamientos no podían volverse locos. Lo que se introduce es un concepto súper importante que oiréis mucho en las noticias: techo de gasto. Techo de gasto es ese tope, ese porcentaje máximo de déficit que a inicios de año, cada enero, cada febrero, se marca el gobierno español y dicen: el techo de gasto para este año será el 1%, el 2%, el 3%, el 4%. Eso quiere decir que en total, sumando el Estado, las comunidades o los ayuntamientos, España no puede tener un déficit más grande de lo que se haya decidido, ¿vale? ¿Y ese déficit cómo se marca? Pues obviamente lo primero es experiencia de años anteriores, decir, oye, ¿cómo hemos ido el año pasado, hace 2 años, etcétera? Estudios económicos, también la proyección de ingresos, por decir, oye, ¿este año hay alguna razón que nos haga pensar que ganaremos más dinero? Pues yo qué sé, porque vengan más turistas, porque hemos invertido en industria, por lo que sea. Bueno, todo eso y la inestimable ayuda, entre comillas, de la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea también tiene voz y te dice, yo creo que no deberías pasarte de ese techo de gasto. Y cuando la Unión Europea te dice, yo creo que no deberías hacer esto, es como si dicen, yo creo que esto no te lo deberías comer, y te lo dice el médico. Tiene pinta de que será mejor que no te lo comas porque puede ser malo para tu salud, ¿no? Además, el hecho de tener voz, pues eso tranquilizó bastante a la Unión Europea. Recordemos, contexto 2012, en el que España pues está intentando salir de esa crisis en la que estaba envuelta, en esa crisis de deuda. Bueno, pues la Unión Europea, además, como tenía voz para limitar ese déficit, pues se vio bastante tranquila a la hora de ayudar a España. Recordemos que en 2012 es cuando se aprueba plan de rescate bancario, por no llamarle rescate directamente, que ayudó bastante a la economía española. Eso sí, ese techo de gasto lo negocian la Unión Europea y el gobierno español, y luego el gobierno español es el que se encarga de, pues eso, hacer una reunión con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y decirle, oye, vuestro objetivo de déficit, otro concepto que seguro que oiréis bastante, es este. Lo marco yo y ya está, y no hay mucha más discusión porque además desde Bruselas ya me han dado el ok. Esos objetivos de déficit, como digo, se publican a inicios de año, cada año se va publicando, pero lo más curioso del tema es que aunque los objetivos del déficit se marcan a inicios de cada año, se publican a 3 años vista. Es decir, en 2021 se publican los objetivos de déficit de 2021, 2022 y 2023, pero en 2022 se volverán a publicar los objetivos de déficit. ¿Por qué se hace esto? Porque a no ser que haya una gran variación de año en año, las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden planificar a medio plazo. Claro, pueden invertir, pueden construir infraestructuras, pueden pensar a medio y largo plazo porque ya tienen más o menos los objetivos de déficit claros. Es decir, no pueden, si no, nadie gastaría pensando en, esto va a ser muy caro, esto vamos a tardar años en hacerlo, cuidado, no lo hagamos porque como no sabemos el déficit del año que viene, bueno, pues sí, ahora se puede construir carreteras, líneas de tren, etcétera, etcétera, porque tranquilos o construir un hospital que tardarás 2 años en pagarlo porque ya sabes el déficit que vas a tener. Un buen ejemplo del tema del déficit y de cómo a veces hay que cambiarlo corriendo es la pandemia del COVID-19. Antes de la pandemia del COVID-19, a inicios de 2020, se marcó un déficit del 1,8% para España. Es decir, la diferencia entre lo que gastas y lo que ingresas en España no podía superar el 1,8%. La pandemia del COVID-19 lo cambió absolutamente todo. Ya sabéis que España, bueno, todos los países, pero España especialmente, tuvo que gastarse muchísimo dinero en ayudar a las empresas, a la economía, a invertir en sanidad, etcétera, etcétera.
Así que para 2021 se amplió muchísimo el techo de gasto hasta los 196.000 millones de euros, que es una salvajada en el sentido de que pasamos del 1,8 de déficit a, bueno, pues más del 10% de déficit, por tanto, una auténtica burrada, pero para que entendamos cómo a veces hay que jugar con esos objetivos del déficit, que la Unión Europea no te va a permitir jugar demasiado, pero que obviamente el COVID-19 pues lo ha cambiado todo. Por resumir un poquito también, tema de reglas fiscales y siguiendo con la pandemia, en 2021, además de ese objetivo del 190 y pico mil millones, el gobierno español suspendió las reglas fiscales. ¿Qué significa suspender reglas fiscales? Pues básicamente poner en pausa durante 2021 la ley de estabilidad presupuestaria. Obviamente no te puedes volver loco, pero se pone en pausa la ley de estabilidad presupuestaria porque si no los ayuntamientos y las comunidades autónomas no podrían estar gastando para ayudar, pues eso, a todo lo que hacen, ayudar a los empresarios, construir más ayudas sociales, todo eso no se podría hacer si tuviésemos que seguir a rajatabla la ley de estabilidad presupuestaria. Irónicamente, hace unos meses hubo cierto conflicto entre los ayuntamientos y el Estado, porque el Estado seguía diciendo, oye, no os gastéis más de lo que podéis, y los ayuntamientos le contestaban al gobierno, oiga, es que en todos estos años, en esta década que lleva existiendo, no llega ni una década, pero en esta década de ley de estabilidad presupuestaria, los que mejor nos hemos portado somos los ayuntamientos, y ahí hubo un poco una pelea, pero es cierto, los ayuntamientos son los que mejor se han portado, incluso han generado superávit, ahorros durante esta última década, sobre todo después de la crisis de 2008 a 2012, 2013. Y esto es lo que os tenía que decir de ley de estabilidad presupuestaria. Si queréis saber más sobre este tema o queréis comentar alguna cosa, ya sabéis, caja de comentarios, pero sobre todo dadle a like a este vídeo, que nos vais a ayudar muchísimo. Si no estáis suscritos al canal de Simple Política, hacedlo, y en la descripción vais a encontrar un enlace para haceros mecenas. Si os hacéis mecenas en patreon.com/simplepolítica tendréis mucho más contenido en exclusiva, no solo estos vídeos y podcasts tipo Wikipedia, sino además también mucho análisis y otro tipo de contenido. Bueno, nada más por mi parte. Si le dais a like y os suscribís y demás, pues muy agradecido que estaré. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.